perfectamente acopladas. De hecho, los enlaces químicos son los que hacen plano, grafeno, y lo que une las capas son llaman fuerzas de Van der Waals, que son del tipo de los, más o menos la idea que lo que hace que las moléculas de agua se mantengan más o menos juntas en un líquido, pero se mueven entre sí. Son fuerzas muy débiles, mucho menos que lo que arma las moléculas. Entonces, el grafito que está acá hace estas caras, y acá debe haber cascaritas de grafito, pero más o menos gruesa. Entonces, lo que hizo esta gente, sabiendo lo que hacía y con mucha técnica, estaba buscándolo, ¿no? Por suerte solamente fue con algún pedazo de cinta scotch. No es lo mismo. Lo pegamos acá, paso un poco el dedo, lo saco y la cinta tiene una mancha. ¿Ven? Esa mancha despegó de aquella mancha una cáscara más fina, probablemente todavía sea muy gruesa. Fue con esto y lo pegó en algún sustrato adecuado para seguir con la que está allá. Buena parte del éxito se debió a la elección de hierro apoyado, el óxido de silicio, que de alguna manera pega un poquito. Lo que tiene que hacer uno es apretar para que se pegue a una superficie lisa, sacar la cinta scotch y lo mío. Así se va. Queda una manchita. Yo la llevo a ver la pena, una manchita sobre esto brillante, que tiene, otra vez, capas que son una fracción de lo que está en la cinta scotch. La mayor parte se quedó en la cinta con cosas y menos acá. Haciendo eso repetidas veces, probaron muestras y lo observaron. Barato, $20 se queda hasta dentro del premio Nobel. Y bueno, sabían que ponía el óxido de silicio tiene alguna estructura más o menos afín, no sé por qué, a la estructura de la capa de grafeno, cosa que las mismas fuerzas de Van der Waals, sin ser moleculares, es decir, hacer una unión química, no destruyen la estructura molecular, mantienen a esto suficiente como para que no se purguen, o sea, mantenerlo aislado, claro. Y por otro lado, tenía una aislación eléctrica como para poder medir corrientes en ese metal que se arma y tenerlo ahí. Y entonces es estable y esencialmente libre. Hay cosas mejores, ahora ya vamos a hablar mejores, pero sobre eso hicieron la caracterización. Y otro golazo, dice, datos de lo que hicieron, es que conociendo o regulando, por eso sabiendo casi, el espesor de la célula de óxido de silicio y montando la sobre de silicio puro para aplicarle tensión eléctrica y qué sé yo. Y porque el grafeno tiene propiedades, la capita esta que se llama, tiene propiedades ópticas notables, una capa atómica de súper transparente, porque es puro hueco, tiene 2,3% de absorción de luz. Entonces, es opaco, se puede ver el color. Lograron verlo y encima con luz blanca, ni siquiera con nada muy raro, al microscopio óptico. Estas manchitas encontraron, cuando avisaron lo mejor que habían encontrado, regiones en esa manchita que eran de una sola capa atómica del orden de 1 milímetro por milímetro. Y eso se ve a ojo desnudo y se ve con microscopio. Y fíjense que estaban buscando algo no nanoscópico, molecular, sino algo grande, o sea, cosas entendidas. Todas las técnicas detalladas para mirar materia, microscopía de efecto túnel, microscopía de electrón, etc., en tanto momento enfocan un puntito que no hubieran logrado fácilmente verse en una región grande con un método sofisticado. Con el método básico de mirar al microscopio, encontraban manchitas, las caracterizaron y pum para arriba. Ya está, ya lo tenían. 2004. En realidad la revolución empezó en 2005 probablemente, porque necesitábamos, para creerles que eso era algo importante, que se mida algo que sea característico de grafeno, tal cual estaba dibujado como hexágono, tal cual uno va y lo pone en la forma de los libros, y tal cual dice, predigo, lo predice que va a pasar algo con el grafeno. Y una predicción es esto de efecto Hall cuántico, de denotado anómalo, cosa que se midió en 2005. En 2005, el efecto este predicho es el efecto Hall, un rapidito, está del libro de electricidad y magnetismo. Tengo alguna cinta metálica por donde hago circular una corriente,
un circuito, de acá para acá, con un campo magnético con algún imán así transversal, y se encuentra que las partículas de carga, que son electrónicas, lo que es el campo ciclónico en particular, cuando viajan las partículas cargadas a un campo magnético, sienten una fuerza por el costado. Esa fuerza magnética la tira para acá, a las positivas, para las negativas, y uno viene con un voltímetro, las dos puntas tienen la diferencia de potencial. La diferencia de potencial por un efecto distinto que las pilas químicas, que los generadores, las fuerzas electromagnéticas, el efecto Hall. Y si uno deja un circuito por este costado, encuentra una corriente transversal a la original y mide la resistencia al paso de corriente. Y típicamente en un material clásico habría una curvita de resistencia en función del campo derecho. El efecto Hall cuántico, que lleva 2 premios Nobel, por lo menos, hace mucho, es un efecto que dice que logra hacer sobre la situación tiene que ser escalar. Todo lo cuántico tiene que ver con fijar valores de tipo determinado. Y cosas como esas se han observado en materiales muy puros, al segundo grado se llama, juntura entre dos materiales, a temperaturas muy bajas, muy delicadamente, el efecto cuántico se mide con mucha dedicación tecnológica, inversión en equipos, etc. Y en este experimento, la teoría decía que tenía que haber un efecto Hall, entero se llama, y anómalo, porque los cables están corridos respecto a tanto otro material, como tremendo también tenemos. No voy a contar mucho por qué, pero es como muy específico que pasara eso por cultura carnal. Fue lo que no encontraron. Esta es la confirmación experimental, lo que tenía era realmente nuevo, lo que se medía como eso. Eso fue en el 2005. Eso demostró que el grafeno observado realmente tiene una sola capa atómica, porque si hubiera tenido 2 o 3 hubiera tenido otra cosa. Y además excitó mucho el interés porque otro experimento barato, en lugar de ir a temperatura biogénica, milikelvin, como el efecto Hall común, entonces a temperatura ambiente. Una materia muy noble, de alguna manera, no es que uno lo tiene en la mano, es mucho para hacer. Temperatura ambiente. Y con campos magnéticos no tan intensos como el que hacía falta para hacer el efecto Hall original en mecánica cuántica de aquellos premios Nobel. Entonces, aparte de mostrar las posibilidades tecnológicas de trabajar con facilidad, fenómenos delicados. Medir o trabajar. Medir porque saben que medir o ir y experimentar y ver qué encuentran. Así que, a partir de esto del grafeno se lo ve como un material y un laboratorio ideal para otras cosas. En el grafeno voy y hago fácil cosas que costarían no sé cuánto. Si dijeron la charla pasada cuántos millones de dólares, millones gastaron en dólares. ¿Ok? Entonces, por supuesto que mucho menos. Ese es el tema del día. Pero poder hacer un laboratorio, una mesada, estas cosas, o cosas que se parecen a cosas que sí, es una gran posibilidad de trabajo. Para reconocer los trabajos originales, 2005, el Cinta-Squash fue octubre de 2004, después noviembre de 2005. Dos grupos por separado mediante efectos Hall-Quantum. A lo cual quería comentar que Novoselov y Game fueron lo mismo de la Cinta-Squash. Y para encontrar cosas uno tiene que tener cierta suerte, cierta inclinación. Pero creo que Einstein lo verifiqué. Una de sus muchas frases importantísimas de tener presente era que uno puede tener un golpe de genio o de inspiración, pero lo tiene que encontrar trabajando. Si no, pasa por el lado de una suerte y no hacemos nada. Que, bueno, un poco humildemente lo que hacemos los físicos que no tenemos premio, estamos trabajando, tratando de que cuando haya algo estemos en una situación posible. Somos muchos, no somos tantos, muchos somos, no lo sé, pero uno se tiene que informar, se tiene que enterar, tiene que estar formado y tener alguna corazonada en algún momento, pero estar preparado para no desperdiciar. Así que los mismos del premio del Cinta-Squash son los que midieron, se pasaron trabajando, sabían qué hacer, y este otro grupo los alcanzó. El premio Nobel para el músico y qué. Entonces, ¿qué hay de nuevo viejo? Hay cosas nuevas, hay mucho para hacer, y a partir de ahí empezó una carrera. 2005 hasta ahora tengo información hasta 2010, se hizo cantidad de cosas.
Acá quiero mostrar el interés académico. Esta es la cantidad de trabajos publicados en el área de materia condensada, en el sistema arcaico, que mencionan grafeno. ¿Qué empieza antes de 2004? Sabía que se podía imaginar que estaba, pasa que no lo tenía en la mano. En 2004, lo de la cinta Scotch, un poquito de interés, se midió en serio, ahí sí. Toda la gente que podía hacer algo, estaba preparada, que tenía información, se interesó en el grafeno y creció la cantidad de estudios, resultados, publicaciones y grupos que trabajan en esto. Pero no solo el interés académico, sino también el interés tecnológico y el interés de las empresas en sacarlo juntos, todas las posibilidades que tienen. Así que a partir de ahí desarrollo tecnológico. Técnicas para mejorar esta preparación. Había muchas. Se sabe hacer microelectrónica, se sabe hacer nanoelectrónica, se sabe un poquito famoso de las letras IBM hechas con átomos implantados uno por uno para redujar la I, la B, la M, o sea, se puede manejar la energía microscópica. Cantidad de técnicas para producir circuitos integrados, más chiquitos, sobre todo hacia la computadora, a veces con los celulares, etc. O sea, se atacó con todo. Y entonces se puede mejorar. Por eso la explosión de resultados. Técnicas, ahora vamos a mostrar algunos dibujitos y fotos. Esta es Chemical Vapor Deposition. Deposición sobre un sustrato de vapores de hidrocarburos. Calienta, evapora cosas con carbono e hidrógeno, el carbono circula como gas y el carbono no sé cuánto. El carbono se deposita y según el sustrato que sea, plano, liso, afín, han trabajado con níquel, con silicio, con óxido de silicio, los carbonos se acomodan naturalmente en esta forma hexagonal. Quedan adheridos y suficientemente estables como para formarse materiales grandes, ¿verdad? Un montón muy tan grande. Después transferir esto a otras superficies, o sea, sacarlo de la superficie de formación y llevarlo a otro lado, por ejemplo a polímeros, a plásticos, cosas transparentes, cosas flexibles, llevarlo. Tallarlo, lo que se había formado, cortarlo, darle forma, dibujar caminitos, circuitos, o disolver el sustrato y que quede grafeno solo, se vuelve a hacer grafeno sin apoyarlo en nada, como muestro. La impresión por axial de alguna manera es dibujar con átomos de carbono. Si el sustrato uno lo tiene tallado como un molde, se parece a la litografía. Uno prepara el molde para una parte pegue y otra parte no pegue. Eso se hace con las técnicas electrónicas. Entonces tiene no solo grafeno, sino grafeno diseñado, dibujado, con forma. Un montón de cosas. La que más me gusta a mí es que haya un grafeno sin sustrato. Para que no salga el grafeno sustrato, para que no se cierre, le pongo una lavada, me gusta, pero es más que nada. Es el grafeno más puro que tenemos para trabajar. Eso está puesto entre. Por acá dice los óxidos de silicio y esto amarillito es oro o buen contacto, que se usa en electrónica para hacer contacto entre cables y cosas grandes, cosas chicas. Eso es una foto de oro, un micrómetro, una milésima de milímetro. Es chiquito, pero ahí tenemos un grafeno con una cantidad de átomos que ya es materia condensada, como decimos ya, no es molécula, materia. Han hecho grafeno en circuitos, eso es un esquemita el azul sería el camino de grafeno, sobre su sustrato, con sus contactos, y eso es un dibujito y esto es una foto de transparencia del circuito. Y eso es una foto de un circuito, y esto que aparece ahora, impresión en serie de circuito, con más en chip para la computadora y las pastillas en un montón, ya se está haciendo. Medio milímetro esa rayita negra, o sea, cada uno mide más de medio milímetro, con lo cual ya pasamos de el tamaño original. Bueno, todavía estamos en el orden de la cinta Scotch, cada parchecito. Pero tenemos grafeno en circuito de bolsillo, tamaño más, ya no lo toque pronto. Eso es algo de grafeno, bolsillo, diseñado, camito, y volcado sobre un plástico. Grafeno en el living. Esta es una placa de grafeno del tamaño del sol. ¿Sí? Ahí, si no se ve bien, dice Samsung. Claro, es la cantidad de plata que metieron las empresas en ese interesante no lo puedo decir. Es la plata de la empresa.
pero se volcaron con todo. Y la inversión y la cantidad de disponibilidad técnica hizo que esto camine muy rápido. Eso estaba sobre un polímero, eso, cuando lo explico, no es grafeno monocapa, pero no es una estructura hexagonal perfecta. ¿Sí? No lo va a hacer tan grande, tiene defectos. En alguna línea se quiebran los hexágonos y encaja mal con los hexágonos. En todas zonas sí son buen grafeno, y diciendo por lo que quieren hacer, esos defectos no jodan. O sea, se porta como grafeno, se tiene algún defecto, se puede hacer aunque no sea perfecto. No sé, 70 centímetros por línea de hacia la vista, por lo menos, para el internet. Entonces, grafeno existe, lo tenemos. No tenía quien tenga grafeno a mano, así que tuve que hacer este parchecito acá. Probablemente tengamos alguna cascarita de grafeno para hacer no tenemos grupos experimentales que están trabajando esto. Acá no sé si en Argentina, pero lo que pasa es que lo que avanzó esto hace que una investigación básica con los $20 que estaba al principio no tenía sentido. Porque se puso mucho plata y porque se sabía mucho. Hay gente que ya sabía esto y fue y lo hizo rápido. Lo que viene ahora son las aplicaciones. Un ratito, si me dejan, de fórmulas y gráficos, porque yo soy físico teórico experimental y les cuento que lo que me gusta. Yo trabajo con sistemas de electrones, fuertemente relacionados. Los electrones tienen carga eléctrica y tienen carga magnética, momento magnético. Yo trabajo mucho con magnetismo, portado por electrones, y también en transporte de carga portado por electrones. ¿Y qué tiene de especial el grafeno? Que nos seduce a trabajar y tratar de ver cómo se mueven los electrones en él. Una cosa es la estructura molecular, mecánica, que esté material, y otra cosa es, lo enchufo y es conductor. ¿Y cómo conduce? ¿Qué pasa? ¿Cómo se mueven los electrones en el grafeno? ¿Cómo se usan así? Quería contar que en general los electrones, cualquier metal, incluso semiconductores, se portan como partículas no relativistas, partículas básicas de física 1, profesión física o física de colegio. Se habla de energía cinética, perdón por la fórmula, déjame pedir perdón por la fórmula. La energía cinética es un medio de masa por velocidad cuadrada, nos conviene escribirlo como V por C2M, que es cantidad de movimiento, M por V, es una forma de medir la velocidad. Y el paisaje de energía en función de P, cuando P es dos dimensiones, en plano, es una parábola. Y las partículas de baja energía andan por acá, esta zona. Alta energía será otra cosa. Pero también sabemos relatividad, y no puede dar una charla de divulgación si no estudiamos un salón que es igual no sé con nada. Y tiene que ver. Las partículas relativistas no tienen la fórmula de energía como la de recién. Uno conoce esto, pero es un truquito de elevar al cuadrado, no importa. Pero esta es la fórmula de energía si está en el reposo, si no hay velocidad. P igual a 0 con esta fórmula. La famosa E igual a mc con energía en reposo de una partícula que es cierta masa. Lo demás sí se mueve con energía en movimiento, que es cinética. La energía cinética también aparece en la relatividad y aparece, por eso le voy al cuadrado, porque la fórmula es más limpia, sumada a la energía de mc cuadrado. Así que si hay movimiento tenemos esta relación relativista y eso da otro paisaje de energía. Para los que puedan hacer la cuenta, si uno despeja el cuadrado tiene una raíz, la raíz tiene signo más y signo menos, así que hay energía positiva, energía negativa, relatividad. Y el paisaje de esta ecuación graficado es un hiperboloide. De vuelta es la energía en función de P. Y si uno mira este pedacito, se parece a la parábola, pero si mira lejos no se parece a la parábola. O sea que la relatividad incluye la física no relativista y esto también. Ya voy más rápido con esto. ¿Qué pasa si P, que cuando se mueven es pequeño, uno puede trabajar con esta fórmula? Es un desarrollo tipo energía de reposo más energía clásica no relativista. Es un medio de m por v cuadrado. Pero uno puede mirar esto en otros regímenes, en particular el régimen ultra relativista se llama de mucha energía de movimiento. Y si esto es mucho, esto es poco al lado. Y si esto es poco, como si no tuviera, entonces uno puede hablar de partículas de masa cero, o que la masa
masa es poco importante frente al movimiento, no es lo que me interesa ahora, pero lo voy a contar. Lo que sí hay es que existen partículas de masa estrictamente cero. Toda lo que tenemos acá está hecha de fotones, los fotones tienen masa cero. El neutrino, de física de la energía, presumiblemente tiene masa cero, que sí. Entonces uno puede hacer relatividad con partículas sin masa, que clásica se puede hacer. ¿Sí? O sea, solo a nivel relativista se puede hablar de partículas sin masa, y acá si no tenemos masa, ¿qué queda esto? Tenemos que E cuadrado es aquello, por los cuadrados se queda que es igual a C punto. Y si uno grafica cómo es esa E en función de T, es un paisaje muy distinto. Es como que aquel hiperboloide de dos puntitas, se juntaron las puntitas, pero sacaron fila. O sea, en lugar de ser redondo, es puntiagudo. Y el comportamiento de una y otra cosa es muy, muy distinto. Cuento esto porque en el grafeno tenemos algo así. Entonces se comporta muy distinto los electrones que en los conductores convencionales. ¿Cómo es la energía en el grafeno? Bueno, acá es mecánica cuántica. La mecánica cuántica que domina a escalas atómicas, como estamos hablando de electrón moviéndose entre átomos de carbono, hay que hacer mecánica cuántica. Si me envió algo, se puede hablar de mecánica ondulatoria, la realidad onda partícula, así que hay que pensar las partículas, los electrones como si fueran ondas. Y en un camino libre las ondas hacen así como ondas en la superficie del agua y un frente de onda va derecho, y lo mismo una partícula relativista que relativista. Pero si tenemos obstáculos, el electrón va a encontrar carbonos en el camino. El electrón que anda dando suelta va a chocarse con los carbonos. Es como que esa onda choca, y si fuera una partícula no relativista, choca y zigzaguea. La teoría de conductividad y la resistencia hablan de cómo anda el electrón chocando. En cambio, si tenemos que hablar a nivel cuántico, que es el tamaño de estas cosas, tenemos que hablar del electrón que choca con los distintos carbonos, pasa como una onda de agua a través del pánico. ¿Sí? Y choca y se dispersa y se reconstruye. Los fenómenos de interferencia quedan paisajes de energía totalmente distintos, y si uno mira para el electrón viajando en grafeno, el paisaje de energía tiene una forma así de extraña, y resulta que los electrones que uno pone con una corriente y espera a que salgan andan más o menos a esta altura, digo, ni más arriba ni más abajo, a esta altura. Esta es una puntita de los Ohms, eso. Justo donde el paisaje de energía es una puntita y no un fondito. ¿Sí? Entonces, el comportamiento, esta es una selección de este pedacito que es el que importa, el paisaje de grafeno, el comportamiento de los electrones en grafeno está dominado por esas fórmulas que son relativistas. Aunque no vaya a altísimas velocidades, se encuentra con este panorama, y entonces ahí la teoría que corresponde es la relatividad. Entonces, eso hace que para el trabajo de electrones, conducción, etcétera, es totalmente distinto. Las partículas, los electrones se portan como relativistas. La velocidad no es relativista de verdad, en la forma es relativista. Si uno mide la velocidad, es 300 veces menor que la luz, 1 kilómetro por segundo. 1 kilómetro por segundo. Que es una velocidad que está muy buena, porque es intermedia. Es muy grande para un movimiento de electrones, lo cual dice que estos materiales llevan la electricidad con una velocidad terrible. Una gran movilidad de electrones, muy buena conducción. Mucho mejor que la plata, que es el material que el metal normal que mejor conduce. Por eso velocidad alta. Pero por otro lado, mucho menor que la de la luz. Entonces uno puede acceder a estas velocidades sin gastar las cantidades de energía que se gastan para enchufar el LHC y las partículas relativistas de la velocidad. No son relativistas de verdad, pero se portan como. Entonces uno trabaja sobre esto, con electrones comunes, con circuitos comunes, y testea fenómenos atípicos de la materia usual, la temperatura ambiente o lo que uno tiene a mano. Por eso decimos, en resumen, que el grafeno nos ha aportado a los físicos teóricos un laboratorio ideal para hacer simulación de experiencias, no experiencias reales, como el efecto Hall cuántico o la relatividad de verdad de partículas con velocidad cercana a la luz, pero sí para testear barato cosas que se portan parecidas. Y algunas predecimos, vamos y las vemos, y otras vemos y nos sorprenderán. Cuando nos sorprenden nos sorprendemos algo que hace falta explicar, y que quizás también existan como algo etcétera, que todavía no se llegó y tendremos una explicación preparada. Es muy interesante.
interesante a nivel teórico trabajar con este material. Y por otro lado, resumiendo las propiedades que ya dije y otras, bueno, muy buen conductor eléctrico, los electrones viajan manteniendo el spin, eso es interesante. El electrón tiene un momento magnético como un imancito. Normalmente en un conductor normal, el electrón buscando contra todos lados, y se le revuelve, lo pierde la coherencia del spin. Acá básicamente se entiende que viajan con muy baja interacción spin-órbita, se dice. Entonces, si uno logra mandar electrones como corriente, pero todo preparado con el pin para arriba, el imancito, espera que a la salida todavía no ponga el pin para arriba. O espera poder manipularlo en algún lugar que les dé vuelta el spin, y si les da vuelta, que después sigan dando vuelta. Entonces, se pueden manipular con bastante, hasta cierta distancia, por eso se pierde, pero bastante bien, corrientes con spin. Eso es lo que hoy en día se llama spintrónica. Electrónica es fenómeno de conducción de electrones. La spintrónica es fenómeno de conducción de electrones contando cómo está el spin. Se juntan para un lado, para el otro, o manejando el spin entre medio. Así como hay transistores y diversos componentes del circuito electrónico que hacen algo con la corriente, hay diseñados otros que hacen algo con el spin. Y uno tiene mucho que ver con la computación cuántica, porque los spins del electrón son como estados de qubits. O sea que si lo podemos manipular en el ajeno, haremos una computadora cuántica. Pero da chance. Tienen muy alta conductividad de calor. Eso tiene que ver con la rigidez. La estructura es muy rígida. Cuando uno pone calor es porque sacude las cosas, de alguna manera. Y cuando sacude las cosas, si la estructura es rígida, las ondas viajan muy rápido. O sea, en una tela que no está tirante, hago una onda y va despacito. Pongo tirante y la onda va más rápido. Entonces acá, por la misma rigidez, cuando uno pone excitación térmica, calor, el calor viaja rápido. Y eso está buenísimo para la electrónica también. Porque uno de los problemas de los circuitos es que calienta. Con la tensión, la resistencia, se calienta y se carga y disipa. Si por esta manera el calor se va rápido hacia el borde, y tengo dónde tirarlo, está buenísimo. Otra chance para hacer electrónica sobre estos materiales. Es muy resistente a la tensión mecánica, o sea, en la dirección en que está, si lo estiramos, se calcula que es 200 veces más resistente que el acero antes de partirse. La tensión de ruptura se puede tirar 200 veces más rápido que una cosa de acero del mismo ancho. Es sumamente flexible en la dirección en que se dobla. Le gusta doblarse, de hecho, le gustaría doblarse, así que se puede doblar aquí. Así que es un excelente material para microelectrónica común, digamos, tamaño de electrónica de hoy en día, para reemplazar a otros materiales o para hacer nanoelectrónica, pues se hace más chico. Y otras curiosidades, no tienen nada que ver con lo que conté hasta ahora, resulta que es impermeable a gases y a líquidos. Por más que como un alambre de gallinero con agujero, no puede pasar nada por él. Ni siquiera un átomo de helio, que es el gas inerte más chiquito, que pasaría por la pasa. Sin embargo, no sé por qué no estudié hace poquito, pasa el vapor de agua. El vapor de agua es algo que queremos manejar a la vida cotidiana. Filtrar algo. O sea, se puede usar para hacer filtros, filtrar agua, o se puede usar para atrapar gases y líquidos. Responde de una manera muy interesante a la absorción de luz, o sea que se usa en circuitos ópticos, láser, aplicaciones. O sea, no es un material normal por su transparencia, sino que primero es como bastante opaco, pero a partir de cierto lugar le doy más intensidad de luz y pasa todo. Le doy poco y pasa una parte, le doy mucho y pasa todo. Entonces, según el nivel de luz que le pongo, responde distinto. Y eso son como elementos de circuitos integrados ópticos, cosas con fibra óptica y computadores, qué sé yo, gases. Hay un montón de aplicaciones que la gente puede encontrar. Entonces, un par de dibujitos para fijar estas ideas y ya está. Historia de la electrónica. El primer transistor se hizo de germanio. Una fotito del primer transistor del museo. Quizás reconozcan en esa foto de verdad el símbolo del transistor, el triangulito que se ve como circuito, ese es el transistor original. Con unos cablecitos, parece que era uno. Qué peligro. Germanio. Esta es una columna de la tabla periódica. Ahora se hacen de silicio. Tenemos circuitos integrados y una revolución informática con todo lo que tenemos a mano en circuitos impresos sobre silicio. Germanio y silicio son vecinos en la tabla periódica, en esta columna.
comparten propiedades electrónicas. La historia viene de Germán, silicio a carbono. Hasta el golpe de vista parece que la próxima generación de electrónica son de carbono. ¿Sí? Tienen las propiedades necesarias, tienen todas las tareas de Conte y aparte hasta que está imitada. Es electrónica con carbono en lugar de silicio. Línea de tiempo, parece el futuro, parece. Es una imagen muy vistosa. Esto es la tensión que les contaba. Es interesante también que el comportamiento electrónico responde a la tensión mecánica. Cuando uno estira esto, los electrones sienten como si hubiera un campo magnético. No hay imagen, no hay nada, pero se portan como si hubiera un campo magnético ficticio. Entonces hay elementos mecano-electrónicos, sensores por ejemplo. Mido de esto y mido qué pasa. Y puedo medir cuánto tiré porque mido cuánto pasa. Cantidad de cosas, la gente, los electrónicos y los técnicos han hecho cantidad de cosas con las 4 o 5 fórmulas que los físicos saben. Con esto, quién sabe cuántas cosas. Esto es un dibujito de grafeno suspendido en un parche, como para calcular presión. Y esto se infla. O sea, alguna vez levanto la presión ahí, caliento ahí, se infla y no pasa. No pasa. Lo que pasa ahí va por debajo. Y lo abajo es una fotito que se toca en microscopio. Me resultó divertido leer por algún lado, los cursos que se me desarrollan, usaron este aparatito para destilar vodka. Tapamos una gota de vodka ahí, lo calentamos muy poquito, lo que se hace es el agua, lo que queda es vodka concentrado. Sí, método de destilación, más allá de que con el vodka muy rico, como decía. Puede ser método de destilación para eliminar agua, o puede ser método de filtración, para desalinizar agua contaminada, se puede pasar agua solamente. No digo que vayamos a poner un filtro de grafeno en la canilla de la cocina, pero a nivel médico, que se hace mucho en nanotecnología, tener algo que pueda filtrar un elemento, un fluido vital, lo que llaman, y decir, bueno, le sacamos agua, le ponemos agua, manipular la concentración de algo, o sea, la nanomedicina es un campo terrible, y este material podría ser para inventar cosas que a la nanomedicina hace cosas como repartir drogas en el lugar no solo del cuerpo, sino en la parte de la célula que necesita esa droga pegar. Hasta ahí se suele controlar el transporte y comercio. Y aplicaciones hay un montón hechas, circuitos integrados ya están hechos, ultracapacitores, se llaman capacitores. Se han hecho pantallas táctiles con su tamaño, la respuesta al tacto de esto se siente, se han hecho pantallas gráficas porque también emiten luz. OLEDs se llaman, son organic LEDs. LED son las pantallas diodos de emisión de luz. Los OLED son presumiendo una generación nueva de pantallas para ver, para chicar, hecho tantas cosas. Colectores fotovoltaicos o células solares, o sea, a través de algo transparente, excelente conducción, algo, óptimo, cosas que conté. Otro puede ser el papel de grafito. En lugar de poner una capa de grafeno, ya que se sabe hacer eso, poner muchas, es mucho más fácil, y hacer material de multidimensión. Las fibras de carbono, son una aplicación, hacer papel de carbono en lugar de fibra, etcétera, son como cosas derivadas de todo lo que se estudia. Así que, bueno, hay mucho para hacer. Y las perspectivas quedan abiertas a la imaginación, hay muchísimo para hacer. A nivel científico, investigación, técnico, empresarial, inversión, etc. Así que bueno, espero haberles dado una idea de qué es el grafeno que estamos hablando. No puedo dejar de poner agradecimiento al profesor Castroneto de la Universidad de Boston, porque le perdí un montón de material para hacer. Experto en grafeno, hizo el doctorado con un físico argentino que está en Estados Unidos, estaba estudiando estas cosas cuando se hizo la revolución, se estaba preparado. Que nos encuentren en creación, pero sabiendo qué hacemos. Y bueno, fue una de las primeras personas que salió por este lado, cantidad de trabajos originales muy importantes, pero aparte son más divulgador. Y como yo la primera vez que mostré divulgación, entonces voy a ver qué contaba. Así que está. ¿Preguntas? Tengo una pregunta. Debe ser porque sé bastante poco de química, pero yo tenía entendido también en la secundaria que del lado izquierdo estaban los metales y del lado derecho estaban más bien los no metales. Veo que
el carbono, o al menos estas estructuras, se menciona bastante que tienen muy buenas propiedades de conductividad. Yo hubiera esperado que los metales tuvieran buena propiedad de conductividad y los no metales no. Están en el medio. Son semimetales. Semimetales. Pero de alguna manera esta forma de del paisaje de energía hace que sean semimetales. Los aislantes tienen separada la banda llena. Claro. Los conductores tienen la banda de conducción están justo en un puntito que está en el medio y en contacto. Son semimetales. Y hace que se tienen poca densidad de portadores, poca densidad pero mucha movilidad. Poco electrón disponible pero se mueve bárbaro. Y aparte se puede controlar ensuciando, o sea, otra cosa que se hace es ensuciar el carbono tan puro que hemos logrado hacer para ver cómo responde, se llama doparlo. Cuando lo dopas puedes controlar la parte de los semiconductores. Sí, se le cambian las propiedades, cada extremas que tienen pasan a ser más normales o menos normales, graduando la composición. ¿Alguna otra pregunta? Por suerte no era química. Sí, yo te voy a hacer. ¿Cuán drástico es el paso de comportamiento de grafeno a grafito? O sea, ya ¿cuántas capas de grafeno más o menos hay que apilarlo? Ya con 2 ya me voy más parecido al grafito que al grafeno. No, bueno, no tanto. Se está trabajando, se habla de grafeno bicapa. Básicamente lo que están haciendo para lograr esas capas es hacer un grafeno desplegable. Eso lo plega fácil. Tienen controlado que es de 2 capas. Y las propiedades del grafeno de 2 capas son específicas, distintas que las de grafeno una capa. Distintas en el grafito. O sea, apenas tiene 2 capas ya cambió. No digo que fue para hacer grafito. ¿Sí? Entonces es interesante trabajar con una, con 2 capas. No sé realmente a partir de cuántas capas empieza a aparecer grafito con una. No lo sé. Pero sí es interesante que la cantidad de capas. Muy drástico el cambio, de 1 a 2. Sí. El efecto Hubble anómalo pasa a ser Hubble anómalo. ¿Alguna otra pregunta? Tengo algunas fotitos, si queréis todavía. Hay muchas aplicaciones. Entonces lo que tenemos acá son cantidad de tapas de revistas y gráficos en que se está investigando detectar moléculas de gas de una, porque se apoyan en referencias en la una molécula grafeno transparente y conductor para celdas solares, para colector solar, cosas de biofísica, detectar o resolver si hay alguna determinada bacteria y trabajar con el ADN. El ADN de estructura biomolecular y compatibiliza con el carbono de alguna manera. Ultracapacitores, con muchísima mayor capacidad que los sistemas en general. Cosas que brillan, los OLEDs, los LEDs orgánicos, están dibujados y son todas publicaciones y trabajos. Estos son científicos, no está hecho, pero se estudia están pensando en estas cosas. Secuenciado de DNA, la resolución del genoma. Maravillosa la máquina que agarran el ADN y lo pasan como si fuera un arroz que dicen que hay adentro. Es terrible para lo que esta proteína que se llama. Esas máquinas son nanoscópicas y hay estudios de cómo hacer con pedacitos de grafeno y de alguna manera hacer pasar el ADN y decir, ok, pasó por detectar la enfermedad en tal gen. Lo encontramos. Transistores de altísima frecuencia, aplicaciones en láser. Esto van a aquella página, es una empresa que hace material electrónica y tiene una pintura con una densidad de grafeno para imprimir circuitos. ¿Un circuito? ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? Ya pasó. Bueno, pasó por encima.